Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Hoy tengo el privilegio de conversar con Hugo Hacha. Él es profesor centrado en la investigación del combate al crimen organizado y adicionalmente es director de investigación y también de extensión de la organización, la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, un verdadero placer a sus órdenes. Quería que nos ayudara a entender, profesor, porque hay muchas cosas que quizás se nos quedan en el camino. Hay dos noticias fundamentales que se han dado de parte de Estados Unidos hacia Venezuela y la región entera. En primer lugar, la subida de la recompensa a Nicolás Maduro, pero en segundo lugar, una orden ejecutiva que justamente faculta a las agencias del Estado, militares, también funcionarios civiles, a que puedan ejercer más acciones, utilizar más herramientas contra los carteles de la droga y los carteles terroristas. Quería que nos pusiera en perspectiva qué significa esta orden. Con todo gusto, en mi opinión, y en esto quiero dejar muy en claro de que salvo la responsabilidad de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, de la cual yo soy director de investigación, por una cuestión ética, esta es una opinión de análisis puramente académico, de que lo que ha sucedido es, reitero, en mi opinión, uno de los tres pilares de la administración del presidente Donald J. Trump. Y es un viraje histórico con respecto a la posición de los Estados Unidos con relación a la que posiblemente sea una de las mayores amenazas que ha enfrentado en relación a su seguridad estratégica. Posiblemente la más relevante desde la que se adoptó luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001, que todos recordamos, y que inició la denominada guerra contra el terrorismo. ¿Por qué es necesario hacer este análisis en el marco de la historia? Porque lo legal que viene a continuación, y ahora, apreciada Gaby, me disculpo porque es un poco árido, Ujú. tiene que entenderse leyendo el documento, que por cierto está abierto y disponible para quien tenga la curiosidad de referenciarlo, ¿no? La orden ejecutiva del 20 de enero del año 2025, firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, básicamente se centra en la posibilidad de declarar organizaciones del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas de alcance global. Este es el marco de la orden ejecutiva. Para tal efecto, el presidente de los Estados Unidos se ampara en tres instrumentos legales que están citados en la norma. Primero, en el INA, el Immigration and Nationality Act. Segundo, en una norma que se denomina el Acta para Emergency Economic Powers, que es el IEPA, y que le da la facultad al presidente de los Estados Unidos de actuar fuera del marco jurisdiccional habitual, que le faculta actuar desde un punto de vista territorial y extraterritorial, y también para ir a por los activos financieros de estas organizaciones que representan una amenaza, reitero, para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Pero también no es menor el detalle que también se ampara en una orden ejecutiva firmada por el presidente Bush el 23 de septiembre del 2001, vale decir, pocos días después de los ataques del 11 de septiembre. Porque aquí viene el otro tema. Está catalogando a estas organizaciones como organizaciones terroristas de alcance global. Hasta allí, lo estrictamente normativo procedimental. Segundo aspecto de la lectura de la orden ejecutiva. Hay que entender de que para ser considerada una organización que puede ser declarada terrorista de alcance global, ya debe ser considerada una organización de crimen transnacional organizado. Y ese es el primer error que ha permeado la cobertura que se ha dado, sobre todo en el legacy media, a los 50 millones, al tema del anuncio cada vez espectacular para la atención Ujú. pública, de cuando se agregan organizaciones a esta lista. Lo primero que hay que entender es que las organizaciones que recibieron esta categoría de organizaciones terroristas ya estaban merced a la evidencia acumulada, a la información y al análisis de la misma, consideradas como
organizaciones del crimen transnacional organizado. Y esto es que se debe entender de manera esencial, ¿Y porque por qué es importante la diferencia? ¿Qué hace algo transnacional del crimen organizado y qué lo convierte en terrorista? Para hacer solamente esa explicación y continuamos. creo que para eso me ayuda mucho la declaración de la Procuradora General del Estado norteamericano, la señora Bondi, porque Ok. ella dice claramente algo que conceptualmente se resume así. Las organizaciones criminales, aun aquellas transnacionales, se suponía, merced a la doctrina convencional, de que eran organizaciones que a través del ilícito buscaban la obtención de un lucro. Y a partir de allí ocasionaban un daño social a través de los delitos y su persecución, su procesamiento, su tratamiento se limitaba a las agencias policiales, al Ministerio Público para la Investigación y finalmente a la tutela de las Cortes Federales. Hasta allí tiene que quedar absolutamente claro. Cuando la señora Bondi dice, y invito a su audiencia que pueda verlo porque esa declaración está disponible también en fuente pública, de que estas organizaciones ya no se limitan a la búsqueda de ese beneficio, de ese lucro a través de la actividad ilegal, sino que buscan atacar y afectar la seguridad estratégica, dañando a nuestra sociedad, minando la credibilidad de nuestras instituciones y debilitando a nuestro gobierno en beneficio de enemigos y adversarios de los Estados Unidos. Estamos en otro plano de acción totalmente diferente. Y para cerrar el tema de la orden ejecutiva, en la lectura faculta el presidente de los Estados Unidos al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado para que realice esa evaluación que se ha ido traduciendo en las primeras 6 organizaciones, entre las cuales usted recordará, está el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, está la Mara Salvatrucha, está el Tren de Aragua, pero que después se ha ampliado a otros carteles, como es el caso de los Zetas, y a otras organizaciones criminales. Pero es fundamental, porque aquí viene lo que nos interesa en este momento, que es la inclusión del cartel de los soles. Y en el marco de esa inclusión, como una consecuencia en el incremento de la recompensa por el señor Nicolás Maduro Moros y la ratificación de las recompensas en relación a el señor Diosdado Cabello y el señor Vladimir Padrino López. Pero hay que entender nuevamente ese marco para entender qué ha cambiado. Al cambiar esto, y aquí les cierro el análisis otra vez amparándome en la orden ejecutiva, el conjunto, la totalidad de los medios al alcance del Poder Ejecutivo se concentran ahora en la neutralización, que puede incluir la detención, la supresión o la eliminación de los factores, medios o individuos que se consideren por su naturaleza terrorista como un peligro para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Y con eso me disculpo, yo sé que es árido, yo sé que no es algo que provoque demasiado el agrado al escucharlo, pero es necesario para entender dónde estamos, por qué y cuáles son las consecuencias de lo que ha desarrollado el presidente de los Estados Unidos. No, profesor, es interesantísimo porque quizás se repiten las frases más espectaculares y no se llega a la profundidad de esto que incluso es mayor a esas frases espectaculares. Por ejemplo, usted dice, faculta al presidente Donald Trump a el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado. Se habla de lo que sería esa orden ejecutiva y algunos medios, incluyéndome, nos hemos basado en una orden de Trump al Pentágono. ¿La orden es aún más general? Eh, la orden es absoluta. Desde el punto de vista, el presidente de los Estados Unidos se está dirigiendo a la integridad de la estructura del gobierno de los Estados Unidos. Está haciendo un reconocimiento de una amenaza de naturaleza estratégica. Cuando un país reconoce algo como una amenaza estratégica, hay que entender que está asumiendo que esa amenaza es una situación que puede dañar sus intereses esenciales, la vida de sus ciudadanos y su propia estabilidad. No es una cuestión menor. No es, vuelvo a reiterar, un fenómeno única y exclusivamente como se trataba antes de naturaleza puramente penal criminal. Ahora bien,
¿Cómo se puede ejecutar esa orden? Usted dice que faculta al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado, es decir, agencias de inteligencia, el propio Pentágono, a ejecutar qué. ¿Cómo lo podemos explicar a la audiencia? La palabra clave es todos los medios a disposición del Ejecutivo, del presidente de los Estados Unidos. Y aquí viene de forma correctísima lo que acaba de apuntar usted. Incluye, porque ese es otro error que se ha cometido, da la Ujú. impresión de que ahora ya no va a actuar el FBI, ya no van a actuar los fiscales, ya no van a actuar los Claro, jueces. No, no, no. Todos todos. los medios. Cuando se dice todos es, por favor, es sencillo, pero al mismo tiempo complejo de entender. La totalidad de los medios a disposición del Poder Ejecutivo. Eso incluye los que ya existían, más la totalidad del aparato de inteligencia, más las capacidades militares del Departamento de Defensa, comúnmente referido como el Pentágono, que incluyen sus Fuerzas Armadas, todos los servicios, la Guardia Costera, que permitan, reitero, la contención a través de la detención, la neutralización o la eliminación de los factores de riesgo. Aquí quiero hacer una pausa porque también se ha hablado mucho del tema y se ha referido a ello la presidenta de México, la señora Sheinbaum, ha hablado de ello el sucesor del régimen de La Habana, Díaz Canel, se ha referido a esto el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Arce, diciendo de que esta es la habitual conducta injerencista del imperio y podemos esperar invasiones. El presidente Trump dijo muy claramente, yo recuerdo esto en la primera intervención que tuvo, de que en relación a esta situación todas las cartas estaban en la mesa. Está Ujú. registrado, está en fuente pública. Pero además tenemos que entender de que aunque hay el antecedente histórico, ahí está la invasión a Panamá y donde terminó Noriega, hay que entender también de que la tecnología ha avanzado. Lo que le pasó en su momento a al-Zawahiri, lo que le pasó en su momento al general iraní Qasem Soleimani, lo que pasa hoy día, yo he estado, usted lo sabe, recientemente en Europa, he tenido la oportunidad, es un privilegio y al mismo tiempo es muy duro de observar lo que sucede en Ucrania, lo que en el marco militar se denomina la saturación del espacio de operaciones por parte de drones. Los medios autónomos o semiautónomos hoy día no necesitan de manera imprescindible que usted despliegue una invasión masiva, que usted haga un bloqueo naval o que usted tenga que insertar un equipo de operaciones especiales. No quiere decir que no lo pueda hacer en algún momento. Pero si usted necesita, reitero, neutralizar o eliminar a un blanco ya definido por la orden ejecutiva que hemos discutido, puede sencillamente hacerlo mediante estos medios autónomos o semiautónomos y será muy difícil que alguien se dé cuenta hasta que básicamente el objetivo esté destruido. Quiero recordar que esto ya lo hicieron otros estados con medios menos sofisticados, pero con resultados altamente eficientes, como es el caso de Colombia en relación a los altos mandos de la FARC. El operativo más espectacular fue cuando se eliminó a el señor Reyes a través de una operación en la que la Fuerza Aérea Colombiana, si no estoy equivocado, desplegó una aeronave de ataque AT-29 equipada con bombas de designación láser de procedencia americana, ¿no es cierto? Pero abre todas las posibilidades, desde el arresto, la detención, la incautación de bienes. La señora Bondi, yo estoy esperando, como académico, quiero ver de qué está hablando en relación a la evidencia, cuáles han sido esos arrestos referidos, cuál es el patrimonio que ha sido incautado, el corte de los vasos conductores capilares de lavado de activos, la triangulación de recursos que se realiza y cómo esas cuentas se van a congelar, cómo esos dineros se van a retener, porque hacen parte de lo que creo yo, vuelvo al comienzo de este segmento, a lo que para mí es una mudanza histórica en la doctrina y el procedimiento de los Estados Unidos para defenderse de esta amenaza. Sí, justamente quería hablar de los antecedentes de esto y, por ejemplo, usted habla de los activos, la incautación de bienes, o sea, ¿cómo operaría esto? Identifican a uno de los miembros de cualquiera de estas organizaciones criminales, lo arrestan, lo arrastan, perdón.
Lo traen a Estados Unidos, le incautan sus bienes, o sea, ¿cuáles podrían ser los pasos posibles? ¿Hasta dónde se lleva toda la cadena del proceso judicial en este caso? Y si Estados Unidos tiene la potestad de actuar en aguas internacionales, en otro territorio, sin mayores problemas, por la doctrina y ya por tratarse de organizaciones terroristas. Bueno, lo fundamental es lo que usted acaba de señalar al final. Al designarlas como organizaciones terroristas, al presentar la evidencia, nosotros estamos en un escenario completamente nuevo. Es curioso que quienes de otra forma se declaran internacionalistas, porque usted recordará que el socialismo es por esencia, en teoría, internacionalista, Sí. y hablan de que las fronteras no existen, por ejemplo, de que el control migratorio es inhumano y violatorio, porque Ujú. las fronteras deberían ser abiertas, de golpe se transforman en soberanistas furibundos, ¿no? Y entonces el señor Gustavo Petro dice que le ha dado la orden a las Fuerzas Armadas de Colombia, recordando el espíritu de Bolívar, que Colombia y Venezuela son uno y de que actuarán en conjunto. Y yo me pregunto, eh, ¿está diciendo el señor Gustavo Petro que si el mayor aliado que ha tenido Colombia en la lucha contra el flagelo del narcoterrorismo decidiera hacer una operación y eliminar al cabecilla de cualquiera de estas organizaciones y este estuviera en territorio colombiano, supongamos, esto es en el marco de la Ujú. hipótesis, y con uno de estos medios autónomos o semiautónomos llega a su destrucción, ¿el Estado colombiano va a ir a la guerra contra los Estados Unidos por esto? Y si es que esta operación se realizara en territorio venezolano y dado el lenguaje contenido en el mensaje del señor Gustavo Petro, las Fuerzas Armadas de Colombia realizarían operaciones militares en contra de activos, soldados y patrimonio de los Estados Unidos. Me permito otro interrogante. En algún momento, un parlamentario mexicano, si la memoria no me engaña, de apellido Monreal, llegó a insinuar de que en el marco de la Constitución las Fuerzas Armadas de México actuarían con toda la fuerza a su alcance para atacar a quien osara realizar operaciones contra ciudadanos mexicanos, aún fueran estos miembros de estas organizaciones. Yo quiero entender bien, porque la señora Sheinbaum hizo eco de esas declaraciones. El Estado mexicano, a través de sus representantes, está diciendo que está dispuesto a ir a la guerra para defender a las organizaciones que matan mexicanos, destruyen patrimonio de mexicanos, le roban al Estado mexicano, fragilizan su existencia institucional y destruyen la paz social de México. Creo que hemos entrado en un mundo muy interesante. Perdón. Ahora, sí ve no solamente detenciones, sino, por ejemplo, juicios dentro de Estados Unidos, ¿eso es posible? Extradiciones, si hay algún país que pueda colaborar, o sea, ¿qué otro tipo de herramientas podemos ver en el mediano plazo? Todas las Todas las que hay. herramientas, todos los medios al alcance del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Esto es tal vez el concepto más novedoso y que todavía no se Ujú. entiende en su justa dimensión. Si hay, regresemos a algo más cercano, no muy lejos de donde yo me encuentro, se produjo el año 2013, si no estoy equivocado, en la ciudad de South Lake, cercana al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el asesinato de un abogado mexicano-americano que se suponía, por la información contenida en ese momento, que había sido ordenada por un cartel mexicano. En febrero de este año, uno de los capos mexicanos extraditados sería el autor intelectual de ese asesinato. Esto es una pauta de lo que le quiero decir, porque hay algo que voy a volver a repetir, me hago cargo de ello también. La guerra contra el terrorismo, salvo excepciones, fue una guerra que el contribuyente norteamericano observó por la pantalla de su computadora o un televisor. Se dio en países lejanos, en territorios muy lejanos. Esta es una guerra que va a penetrar el cotidiano del ciudadano de los Estados Unidos. Esta es una guerra que nos va a afectar porque, ¿qué ejemplo quiere que tomemos? El testimonio del señor Gary Bernstein, un ex jefe de estación de la CIA norteamericana, con una hoja de servicios, una hoja de combate impecable. Cuando habló del tren de Aragua, dijo que estaban presentes en los 50 estados.
y dijo que centenares de miembros de esta organización, que es el músculo armado del Cartel de los Soles, habían sido entrenados con capacidades sofisticadas, complejas, de naturaleza militar para generar violencia y estaban dentro de los Estados Unidos. Y por último, hay que reconocerlo, de que hay ciudadanos norteamericanos, empresas norteamericanas, organizaciones que se han prestado a el blanqueo, la triangulación y el lavado de activos provenientes de la actividad ilegal. Así que creo que, reitero, es un momento, es una coyuntura histórica la que se da a partir de la orden ejecutiva y de todo lo que ha venido después, incluyendo lo que han sido aspectos más llamativos, más espectaculares, como el anuncio de la recompensa por el señor Nicolás Maduro Moros. Profesor, quería que también nos explicara un poco más el tema de la recompensa. Empezó con un monto menor, Joe Biden lo llevó a 25 millones de dólares, incluso algunos congresistas y senadores decían que era lo máximo que se podía pedir por la cabeza de alguien a través del Poder Ejecutivo, pero finalmente a través de la administración de Donald Trump llega a 50 millones de dólares, tomando en cuenta que es la cifra más alta registrada en la historia de este país. ¿En qué se traduce esa recompensa? En términos prácticos, ¿qué significa? Mire, Gaby, yo no quiero de ninguna manera relativizar el monto, pero Ujú. creo, otra vez mi opinión, de que es secundario frente a la decisión de la adopción de una política de Sí. Estado, entiéndase bien. ¿Por qué le digo esto? Sí es cierto que es la mayor cantidad jamás ofrecida en la historia de los Estados Unidos. Osama Bin Laden no tenía ese monto, para que tengamos Ujú. una idea referencial. Pero lo fundamental es la decisión. Estados Unidos, y quiero que esto también se comprenda de una forma adecuada, es una burocracia gigantesca. El funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos es el funcionamiento de una maquinaria reatada a normas y leyes. La adopción de una conducta de este tipo lleva muchísimo tiempo, porque tenemos que entender que elementos de este tipo de conductas, como lo indica el señor Joseph Douglas en el libro Red Cocaine, como lo ha indicado en su momento en sus investigaciones Mike Waller, como lo hemos podido graficar en el libro del que yo soy coautor, La Guerra Infinita, junto con una directa amiga suya, Maybor Petit. eh, el tema de las organizaciones híbridas ya se sabía, se conocía, y el análisis, por cierto, del doctor David Spencer, Ujú. pero no había esa decisión política. En su momento, la administración norteamericana supo de las actividades de la corporación, el primer gran cartel de la droga, liderado por un ciudadano boliviano que se llamaba Roberto Suárez, que pactó directamente con Fidel Castro para inundar los Estados Unidos de narcóticos, también con un marco estratégico de fondo, y de que en su momento, cuando fueron descubiertos, motivaron el fusilamiento y la ejecución del general Ochoa en Cuba, ¿no es cierto? La evidencia se fue acumulando, Bush padre, Bush hijo tuvieron sus propios casos, Clinton, el caso más documentado en su momento, publicado, si no estoy equivocado, por el medio digital e impreso político, fue el exposé sobre la operación Cassandra, cuando en la administración del presidente Obama se descubrió que Hezbollah, a través de Colombia y Venezuela, realizaba operaciones de narcotráfico y con eso generaba unas capacidades. Y de acuerdo a esa publicación, la administración del presidente Obama decidió no concluir, no llevar hasta el final esta situación porque tenía como prioridad la obtención de un acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, ¿no es cierto? Entonces, lo fundamental para mí es la adopción de la política de Estado. Esta situación que es de difícil, si no imposible, retroceso. Y a partir de allí, todo lo demás se puede discutir. Porque a partir de allí es donde nos tenemos que dar cuenta de lo que acaba de mencionar usted. ¿Por qué mencionar específicamente a Nicolás Maduro Moros? Porque se tiene la evidencia necesaria para sustentar esa convicción. Y lo más importante que me exime de comentario, así como le cité a la señora Bondi,
las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Cuando el señor Marco Rubio dice, y esto voy a desarrollarlo en tres interrogantes, permítame, lo voy a hacer de forma muy breve. Cuando el señor Marco Rubio dice, Nicolás Maduro Moros no es el presidente de Venezuela, él es el líder de una organización narcoterrorista. Lo estoy resumiendo. Ujú. Las preguntas. ¿Cómo harán de aquí en adelante las empresas norteamericanas que, previo a la adopción de esta nueva política de Estado, estaban en relación con el régimen? Porque una cosa era lidiar con algo que podía ser relativizado, cuestionado, tal vez hasta negociado. Y otra cosa es hoy día negociar desde el punto de vista corporativo con una organización que está definida como una organización terrorista. ¿Cómo voy a justificar el flujo financiero? ¿Cómo voy a justificar la colocación de activos? ¿Voy a arriesgarme a la supervisión que eso supone? ¿Voy a arriesgarme a colocarme en una posición de complicidad? Interrogante, creo, primero a considerar. Segundo, habíamos hablado de la señora Sheinbaum, del señor López Obrador, del señor Petro. Ahora incluyamos al señor Sánchez en España. Y ya no vale el razonamiento desde el punto de vista de una validez formal que hiciera en su momento la señora Sheinbaum cuando dijo, búsquelo, está, y invito también a su audiencia a hacerlo, en fuente pública, dijo el gobierno, perdón, sí, el gobierno de Venezuela es otro gobierno progresista igual a mi gobierno. Mm. Tiene algunos problemas, pero es otro gobierno progresista igual a mi gobierno. Bueno, malas noticias, no es igual a su gobierno. No es un gobierno democráticamente electo, no lo reconoce los Estados Unidos y ahora está declarado como una organización terrorista. ¿Cómo va a manejar la bilateralidad de esas relaciones? ¿Cómo va a comportarse a partir de esto el señor Petro? ¿Va a insistir en la entrega de soberanía entre Colombia y Venezuela? ¿Va a insistir en la relación directa? Porque está interactuando con una organización terrorista. Y finalmente, ¿cómo va a reaccionar el partido, el gobierno del señor Sánchez y el Reino de España cuando actores políticos, empresas españolas, continúan operando en una situación que está bajo el control de una organización que los Estados Unidos define como una organización terrorista? Eh, Porque usted se arriesga a ser percibido como un facilitador, como un operador o como un cómplice de esta organización, ¿no es cierto? Entonces creo que son interrogantes que son importantes y, en mi opinión, mucho más provistos de sustancia que el mero hecho del monto. No lo desdeño, no lo descalifico. Creo que es un gran factor disuasorio. Creo que mucha gente en los círculos cercanos, en las Fuerzas Armadas bolivarianas, inclusive en los propios servicios de inteligencia, aunque ahí Cuba ejerce una tutela y un control férreo, pero se pueden ver tentados sin duda por el monto o por la figura de una cooperación efectiva o una indulgencia o una clemencia judicial. No lo descarto, pero creo que estos otros aspectos son mucho más relevantes a partir de esta decisión y de la postura que ha tomado el gobierno norteamericano. Tomando en cuenta su visión, ¿qué tipo de consecuencias, ya no solo morales, sino de otra índole, pueden tener las empresas o estos gobiernos, los que son cercanos a Nicolás Maduro, o, por ejemplo, gobiernos que han llamado al diálogo, que en el pasado han intervenido? Por ejemplo, un Emmanuel Macron trataba de que hubiese un diálogo. Ahora es mucho más complicado para el Nicolás Maduro tratar entonces de buscar esos espacios para ganar tiempo. ¿Hay consecuencias? ¿Pueden tener consecuencias? Em, si hay algo que yo siempre he admirado de las estructuras políticas de los estados como los Estados Unidos, basados en el common law, es algo que en su sabiduría popular dicen, what is good for the goose is good for the gander. Lo que es bueno para el ganso es bueno para el pato, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? De que todo el mundo tiene que tener el mismo tratamiento y hay una equivalencia en la perspectiva frente a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Solo como una comparación.
estamos ante la inminencia del encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Federación Rusa para tratar temas relacionados a la agresión e invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Y dentro de este marco, recordará de que se habló de algo que también está contemplado en la situación que nos ocupa, que es lo denominado como sanciones secundarias. Muchos medios lo han ignorado porque han entendido secundario como no relevante o secundario como derivado. En realidad eso es, no creo que tuvieran esa intención, pero es engañoso desde el punto de vista de la comprensión del lenguaje legal y de su alcance en el derecho internacional público. Las sanciones secundarias se refieren a que está claro de que Estados Unidos tiene poco o ningún contacto remanente con la Federación Rusa. Y secundario, en el término de las sanciones, se entiende porque alcanzará a aquellos estados que sigan haciendo negocios con la Federación Rusa y por ende faciliten la continuidad de las operaciones que conducen a la pérdida de vidas, a la violencia, a la destrucción de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahí se han visto el tema de China, el tema de Brasil, se suspendieron recientemente por un periodo nuevo las posibles sanciones a China, pero hablan de esa situación. ¿Por qué lo menciono? Porque en este tema también se ha hablado de sanciones secundarias. Y entonces habría que ver si se va a exponer Luis Ignacio Lula da Silva, que ya tiene sus propios problemas con la administración a partir del juez Moraes y el Poder Judicial como un arma de persecución política, a arriesgarse a que le caigan ya no solamente tarifas, sino sanciones por el comercio que tiene con Venezuela o las transacciones que se permite. Lo mismo es válido en relación a Turquía, quien no solamente tiene operaciones, sino que es un miembro pleno de la OTAN, una categoría que también es válida para el Reino de España. Entonces, fíjese que esto Sí, se Malasia, que extiende. está llevándole el petróleo venezolano a China, Por por un poner otro lado, ejemplo. por el otro lado, India, que siempre tiene un Ujú, apetito enorme, y el tema de la ujú. operación de los tanqueros. Cuando hablamos de los tanqueros, recientemente Europa ha tomado una posición mucho más dura en relación a la denominada flota fantasma, que en algún momento ha operado en relación a petróleo venezolano. Entonces, esas sanciones, que otra vez el término llama engaño, secundarias, tienen un marco, un efecto bastante grande. Pero una vez más, quiero llegar otra vez a la declaración de la Procuradora General de Justicia del Estado norteamericano, la señora Bondi, cuando ella dice de manera clara de que ya se han llevado a cabo arrestos, de que ya hay activos incautados y de que vendrán nuevas acciones. Porque quiero recordar lo que dije al comienzo, en el marco de las medidas económicas de emergencia, el presidente de los Estados Unidos ha delegado esas facultades y el Departamento de Justicia investiga quienes facilitan la triangulación, el lavado y la colocación de recursos provenientes de la actividad ilegal para favorecer a el terrorismo, a las actividades que amenazan a la seguridad de los Estados Unidos. Quería que nos dijera o pudiéramos enmarcar ya para concluir el tema de que usted ha dicho en dos oportunidades ya que esto va en serio, que no hay retroceso por parte de lo que es una política de Estado de Estados Unidos. Quería hablar de ese punto en particular porque es importante cuando se llega al terreno de Estados Unidos. Ya no es un Estados Unidos luchando por una democracia de un tercer país. Se trata de un asunto interno para ellos. Correcto. Algo que hay que reconocer, y vuelvo, nombré a distinguidos colegas que merecen un Ujú. reconocimiento enorme porque esta es una labor, Gaby, que ha llevado décadas, que a gente como a mí mismo nos costó el exilio, que nos costó tentativas de asesinato, tentativas de asesinato de reputación, que se sufren hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De tratar de descalificar a quien venía diciendo esto. Las acciones del gobierno de los Estados Unidos no solo son una vindicación, y en esto no quiero de ninguna forma eh, ponerme una especie de botón de mérito. No, no, no. Yo creo que es el reconocimiento a esa labor en función de lo que le voy a indicar. Los medios generados por la actividad ilícita
hicieron que las capacidades de los adversarios de Estados Unidos crezcan exponencialmente. Hicieron de que, como lo refleja el estudio del ICCT, por ejemplo, la República Islámica de Irán, ya no tenga que preocuparse por la dotación financiera para las capacidades de sus servicios de inteligencia o la de sus proxies, como Hezbollah o Hamas en el hemisferio occidental. Porque, en este caso, el narcotráfico genera suficiente ya no solamente para que las organizaciones operen en nuestro territorio, sino que además sirvieron de base para que se crearan recursos y capacidades que permitieron los ataques terroristas de octubre del 2023. No solamente es suficiente para que se hubieran organizado, provisto de toda la logística, las denominadas caravanas, que hoy día se pretenden olvidar y fueron parte de una ofensiva que usó a la migración como un arma, que sirvió, como lo dijo, reitero, el señor Weinstein, como una cobertura para que operativos entrenados, esto tiene que entenderse, penetraran el territorio norteamericano. Que hoy día se puede documentar, porque lo hicimos en su momento, que por ejemplo los destrozos derivados de las denominadas, entre comillas, protestas realizadas después de la muerte del señor Floyd, en realidad fueron operaciones desarrolladas por agentes operativos entrenados, preparados, financiados en Cuba, en Venezuela, con recursos provenientes de la actividad ilícita. Entonces, Estados Unidos lo entendió. Y un segundo factor, aquí viene el estado génesis de este híbrido que fue el Estado Plurinacional de Bolivia, que a partir de la hidrovía Paraguay-Paraná aprovisiona parte de lo que viene a Estados Unidos, pero sobre todo Europa, y que esa cocaína ya hoy día se admite, le reitero, yo estuve allí, sostuve reuniones con colegas, que en parte le permite a la Federación Rusa eludir sanciones, a China realizar operaciones de largo alcance, a Bielorrusia complicar la situación a través de una migración no natural de la frontera polaco-lituana. Como usted verá, un escenario general. Y aquí mismo, en lo que es la Cuba castrista, de una situación a donde ya no se puede ocultar que quien controla, administra, ordena lo que hace el cartel de los soles, que no es ni más ni menos que el mismo régimen de Caracas, es La Habana. Y entonces esto desarrolla una dinámica propia. ¿Hasta dónde llegará? Mire, yo sé que en el caso suyo, en el caso mío, en el caso del director de la fundación de la cual yo tengo el privilegio de ser director de investigación, el señor Costa, cubanos, venezolanos, bolivianos, anhelamos un regreso a la democracia, a la libertad, a un Estado de Derecho, porque primero nuestros pueblos lo merecen, ¿no es cierto? Pero en esta situación, cuando mucho del debate parece estar totalmente consumido por las ansias, yo siempre repito este mismo concepto, no porque tenga una situación de afinidad o de simpatía, sino de objetividad pura. Estamos apenas superando la mitad del primer año de la administración del señor Trump. Y Gaby, permítame que se lo diga, pareciera que son 10 años, Sí, en lo función de certifico. todo lo que ha sucedido, la frecuencia, la velocidad, la contundencia. Uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero tiene que reconocer que esta administración nos ha colocado más cerca de lo que habíamos estado nunca, de recuperar nuestros países, nuestras democracias, nuestro Estado de Derecho, porque, reitero, nuestros pueblos lo merecen. Y no solamente se trata de la posible caída de las dictaduras, sino que adicionalmente darle una lección a ese socialismo que a fin de cuentas es un disfraz para que grupos criminales se conviertan en supuestos gobiernos legítimos y adicionalmente creen la pobreza y la desigualdad tan grande que han venido trayendo, que ha creado olas migratorias. Quería apuntar a ese tema, a esos gobiernos socialistas que van a decir que el imperialismo es el que va a venir a invadir sus países, pero podríamos tener una ganancia aún mayor
y tomando en cuenta lo que está, por ejemplo, sucediendo en Argentina, es un bello ejemplo de algo que sí funciona y que también podría ser un ejemplo. O sea, va más allá de los grupos criminales, también se trata de esa lucha del bien y el mal, por decirlo de la manera más simple, ¿no? Va más allá de ello, el ejemplo de Javier Milei es esencial porque tiene un impacto global, ¿no es cierto? Repito lo mismo que dije antes, uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, le puede agradar o no. El señor Milei, nadie puede discutir los resultados. Nadie puede discutir los resultados. Pero, apreciada Gaby, también con la parte dura, ¿no es cierto? Yo recuerdo una conversación muy reciente que se dio en Vilnius con un experto en el área política y muy interesado en la región, que me decía que estaba impactado como los estudios demostraban que la popularidad del presidente de la Argentina, el señor Milei, no había descendido pese a que sus medidas habían sido algunas de las medidas más estrictas Ujú. de la historia de la República Argentina, ¿no es cierto? Eh, Eso le habla a uno de la capacidad de asumir la oportunidad que usted describe de una forma correcta. ¿A qué me refiero? Déjeme usar por unos segundos el ejemplo de mi propio país de origen. En Bolivia, este domingo, habrán elecciones. Este 17, el pueblo boliviano tendrá la oportunidad, después de 2 décadas sumamente oscuras, de un control omnímodo de una organización dedicada totalmente al ciclo coca-cocaína, y que tornó al Estado boliviano en el primer Estado instrumento del narcotráfico, el primer híbrido perfecto que después replicó Hugo Rafael Chávez Frías, porque también hay que decirlo, Sí, no es sí. que Chávez fue una cosa y Maduro fue otra, son exactamente uno y lo mismo, que han afectado realidades, han facilitado la corrupción como método, pero hay que entenderlo, y yo lo digo desde esta perspectiva con mucha responsabilidad. Los debates en Bolivia se centran hoy día en las encuestas que han generado la impresión de que dos candidatos pro democracia, el señor Jorge Tuto Quiroga y el señor Samuel Doria Medina, conozco a ambos, tengo el privilegio de poderlo decir, uno con una tendencia un poco más de derecha, si usted quiere, pero por cierto, no tampoco una derecha radical, que lo ubicaría mucho más cerca de las corrientes demócratas si estuviéramos en los Estados Unidos, el señor Quiroga, el señor Doria Medina, un empresario exitoso con un pasado dentro de una militancia de izquierda, primero el movimiento de izquierda revolucionaria y luego su relación con la Internacional Socialista, ¿no es cierto? Lo que no los descalifica, porque los dos son partidarios de democracia, ¿no es cierto? La pregunta del millón frente a lo que hemos Mm. dialogado hoy con usted. En caso de que cualquiera de ellos resultase electo, sea el 17, sea en un posible balotaje que se daría, si no estoy equivocado, en octubre, lo primero que te va a pedir Estados Unidos en el marco de esto, que ya es la norma, Ujú. a un gobierno democrático, es primero, vamos a restablecer relaciones bilaterales. Recordará usted que desde Philip Goldberg, expulsado por Evo Morales, el Estado Plurinacional de Bolivia y los Estados Unidos no tienen una relación diplomática plena y funcional. ¿Y cuál cree usted, querida Gaby, y permítame que yo mismo me responda, sería el primer tema que va a tratar la administración Trump con un eventual gobierno democrático en Bolivia? El narcotráfico. Total. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? Porque casi un tercio de la cocaína que entra a este ciclo, que hoy día se reconoce que no solamente ya es crimen transnacional organizado, sino que alimenta al terrorismo y a los adversarios de Estados Unidos, amenazando su seguridad estratégica, ¿cómo lo va a tratar? Y ese es un desafío. Ese es un desafío porque todavía está en el terreno Evo Morales, porque todavía está en el terreno la violencia, porque todavía está en el terreno lo que ha degradado la institucionalidad de nuestros países. Por cierto, no es una problemática exclusiva de Bolivia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con el señor José Antonio Cast, con el señor Kaiser. ¿Qué va a pasar en Chile? Sí. Un Chile que era impecable en su institucionalidad y que vio, por lo que usted misma ha descrito en este marco del socialismo del Ujú. siglo XXI, esa institucionalidad socavada, penetrada, corroída, derruida por una corrupción que no se pudo ocultar. ¿Qué puede pasar en la eventualidad de esta situación movida desgraciadamente por una tragedia tan grande como el asesinato de mi amigo, el senador Miguel Uribe Turbay, y su trágica pérdida en Colombia?
porque allí, como le decía en Bolivia, pero exponencialmente, hay amplias áreas del territorio nacional entregadas a las organizaciones del ilícito. ¿Y qué le puedo decir de Venezuela? Reconstruir Venezuela es reconstruir un Estado destruido hasta los cimientos. Entonces, creo que lo que nos ha dado la administración es la posibilidad de un punto de partida, a partir del cual hay que aceptar las responsabilidades. Algunos tendrán que hacer un mea culpa y otros tendrán que entender que con este fenómeno no se pacta, algo que sucedió en el pasado, Importante. porque si no se combate al monstruo te devora. Profesor, de verdad, un privilegio poder conversar con usted. Muchísimas gracias, apreciada Gaby, a sus órdenes. Eran las declaraciones de Hugo Hacha, quien es profesor, investigador dedicado a el combate al crimen organizado y adicionalmente él es director de investigación y extensión de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.